Gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Vamos a hablar de las marcas que odiamos y las marcas que amamos. De hecho, que hoy tuve que sumar una marca más a esa lista de las marcas que odio porque no me atendieron muy bien. Y de eso trata este panel maravilloso. Hablar sobre la coherencia entre lo digital, lo físico, entre lo humano y lo automatizado, con estos ponentes que son unas rockstar. Y para arrancar con eso, quiero empezar con Jay. Jay, ¿cómo diseñar experiencias consistentes en los distintos canales, redes sociales, sitio web? ¿Cómo hacer para que el usuario al final sienta que la experiencia es una sola? No importa si brinco de canal en canal. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que lo fundamental es entender en este diseño de experiencias que el consumidor es uno solo y sobre todo ser consistentes con la propuesta de marca. Creo que el desafío número uno es como, primero, diseñar una estrategia de medios que integre todos los canales. Eso nos requiere, creo, el principal desafío, estar alineados entre varias áreas. Muchas veces creemos que los principales desafíos tienen que ver con lo tecnológico, lo estratégico, y muchas veces el principal cambio empieza por la conexión y la comunicación que tienen las distintas áreas, y que creo yo que no haya incentivos contradictorios, ¿verdad?, respecto de los objetivos que persigue un área y otra, para que esa omnicanalidad y ese recorrido alineado que sugerís que tiene que haber finalmente se dé. Me encanta. Hace poco escuché una frase que marcó, porque ahora la tengo tanto en mente, y es: las métricas generan comportamientos. Es lo que usted está diciendo. ¿Cómo estamos midiendo a nuestros equipos? Porque dependiendo de cómo los midamos, así se van a comportar. Lo que usted dice es entonces las métricas entre los equipos. Primero internamente deben estar alineadas y eso va a reflejarse en una experiencia coherente para el usuario final. Totalmente. Los casos de éxito que conozco, que son referentes en términos de omnicanalidad, por ejemplo, tenemos vendedores de piso, vendedores de tienda, que no solamente tienen un objetivo o una métrica de comisión por las ventas que realizan a las personas que entran a la tienda física, sino que, por ejemplo, tienen una comisión si logran hacer una venta cruzada con alguien que va a hacer un pick-up store, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese vendedor ya está alineado en términos culturales y en términos de métrica, en que la experiencia se tiene que cuidar en el 360. Y también eso lo que le genera, en definitiva, al cliente es entender que la experiencia de la marca es una sola, ¿no? Porque creo que, bueno, más adelante en esta charla vamos a explorar otras preguntas que tienen que ver con cómo le hacemos sentir al consumidor que dentro del e-commerce le allanamos el camino para que convierta. Bueno, es un consumidor que va a entender que de nuestro lado estamos haciendo el mayor esfuerzo en que compre online, entonces debería continuar con esa expectativa y con ese mismo trato también cuando llega, por ejemplo, a continuar su venta más de forma física. Muchas gracias, Jay. Y no sé, seguramente ya lo han escuchado, pero yo no quiero que me atienda un chatbot o quiero que me atienda una persona. Ujú. Eso es algo bastante común. Este, pero para las empresas, por el volumen de mensajes que reciben, muchas veces un chatbot resuelve muy bien. Arturo, ¿cuándo debemos usar un chatbot? ¿Cuándo debe entrar un humano? ¿Sabes qué pasa, Danilo? Y creo que ese es echándome un poquito para atrás. Las marcas tenemos que entender, ¿no? Tenemos que entender cuáles son nuestros valores. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo al consumidor? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué merecemos existir? ¿No? Muchas veces me toca conversar con algunos de mis clientes, ¿no? Y obviamente hay objetivos comerciales y hay objetivos de reducción de costos para temas de atención a clientes y hay un montón de variables que nos están empujando por todos lados, ¿no? Pero en última instancia, cuando se trata de tomar este tipo de decisiones de en qué momento nos vamos con un chatbot, en qué momento nos vamos con una automatización, en qué momento le colocamos el toque humano. En última instancia, de lo que se trata es cómo comunicamos nuestros valores de manera más efectiva, ¿sí? Ese es el punto fundamental. Debemos de tener tanta humanidad como sea necesario para comunicar nuestros valores de manera efectiva y debemos de tener la automatización
necesaria para también entregar en esos valores. Un ejemplo que a mí me parece muy claro es Amazon. Amazon decía, hay un libro de hecho que se llama The Best Service is No Service, ¿no? Que habla justamente de eso y te dice, muchas veces cuando hablamos de temas de atención a clientes, el verdadero problema es que esos temas de atención no debieron de haber sucedido en primer lugar, o debemos de darle a los consumidores la autonomía de resolver esos problemas, ¿no? Y esto lo vemos en todo tipo de espacios. A veces se ve más evidente en e-commerce, lo vemos todo el tiempo, pero también lo vemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más sencillo en hotelería. Por ejemplo, un principio fundamental de la hotelería es la autonomía del huésped, ¿no? Que tiene que ser capaz él de poder resolver las cosas sin tener que estar pidiendo ayuda. De la misma manera en el e-commerce. A lo mejor hay un tema de automatización que se puede resolver con chatbot, pero esa no siempre es la solución. De hecho, diría que es la última solución. Es donde llega el cliente al final. Debemos de darle al consumidor la autonomía de poder resolver y eso implica hacer una introspección mucho más profunda de cómo estamos entregando nuestros servicios, de cómo estamos entregando el valor que le estamos dando a nuestros clientes, y efectivamente estamos entregando ese valor, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Y con eso se responde de manera muy clara, aquí va el chatbot, aquí va el humano, aquí va la automatización. Arturo, usted empieza diciendo que es un tema más como de los valores. Y claro, yo ahorita acabo de hacer como una extrapolación con lo que Yamini Rangan, de CEO de HubSpot, mencionaba, y es cómo estamos dando contexto a las personas que atienden a los clientes. Y ahora que usted dijo eso, yo me puse a pensar, claro, si yo le doy un mal contexto a un humano que está atendiendo clientes, es igual si le doy un mal contexto a un chatbot que está atendiendo clientes. Al final, ¿cómo yo le doy contexto al chatbot o al humano sobre mis valores, sobre mis principios? Y eso tiene que reflejarse en una buena experiencia. Eso es lo que usted está queriendo decir. Hablo, es sobre los valores de la marca que yo quiero comunicar. Ejemplo, estaba hablando con el director de Office Depot pues esta semana. Estaba hablando con él al inicio de la semana y estábamos hablando del tema del CDP y cómo se conjuntaba esto con la estrategia de la parte de Marketing Mix Model, de medición y todo eso. Y lo que yo le decía, a ver, es que el CDP por sí solo poco va a hacer. Nos va a permitir hacer mejores audiencias, etc., etc. Pero donde está el verdadero valor es en cómo nos permite generar estos delightful moments para nuestros consumidores, donde los agentes de servicio humanos o inteligencias artificiales tienen el contexto situacional del consumidor para poder de resolver el problema que él está teniendo, para poderle cumplir a sus necesidades. Entonces, lo que tiene que pensar la marca, lo que se tiene que cuestionar Office Depot, lo que se tiene que cuestionar de otro retailer, o lo que se tiene que cuestionar cualquier marca es: what do I stand for? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? ¿Por qué merezco existir? ¿Por qué el cliente va a venir a comprarle a mi tienda, a mi.com versus al .com de la competencia? Ah, es porque tengo mejor precio, es porque soy más ágil, es porque doy mejor servicio, es porque mis productos son de mejor calidad, es porque la curaduría, lo que sea que te haga diferente y merecer ese existir, eso es lo que tienes que tratar de comunicar a través del canal que sea. Si esos son agentes, o si eso es humanos, o si eso es llamarles por teléfono, o mandarle cartas escritas a mano, get it done. Pero es eso. Detrás de la decisión del canal o de la forma está el fondo. Y tenemos que tener muy claro el fondo. Muchas gracias, Arturo. Fernanda, esta historia es real. Yo tengo un sueño. Yo trabajo muy fuerte y lo que quiero llegar a tener es un bote para, junto con mi familia, 3 hijos y mi esposa, descubrir islas en el Océano Pacífico. Yo quiero andar con mi bote, llegar a una isla, hacer beach landing y hacer ahí una parrillada. Y yo tengo ya varios días o meses de estar explorando cuáles son diferentes tipos de botes y todo, y me animé hoy a comunicarme con una empresa que vende estos botes. Y le dije, mire, yo sé que ustedes distribuyen esa marca, quiero saber si tienen este modelo. Y me dice, ya le paso con el área de repuestos. Y yo, ¿cómo repuestos? ¿Qué? No entiendo, eso no es un repuesto. Sí, pero ellos sí saben de esos botes. Y yo sentí, de una vez cancelé la llamada, de la conversación, y empecé a buscar otra opción. Entonces, la pregunta es, Fernanda, ¿cómo lograr
que todos los equipos, repuestos, ventas, todos los equipos, marketing, operaciones, estén alineados para que los usuarios no sufran lo que yo sufrí hoy con el sueño de mi vida. Sí. Este, ese yo creo que un challenge que tienen actualmente todas las empresas, ¿no? Porque finalmente como que la verdadera alineación de equipos ocurre cuando de verdad todos están hablando un mismo idioma y no necesariamente eso ocurre, ¿no? Tener claros cuáles son el impacto incremental que tienen los negocios, pero a nivel todos los departamentos y que tengan los mismos objetivos. No diferenciar cada uno que esté trabajando como para su objetivo de manera aislada, ¿no? Mucho el concepto que tenemos y como la evolución que tenemos actualmente en la agencia no solamente es estar midiendo en términos de ROAS y que lo que me está trayendo de retorno los esfuerzos que estamos haciendo, ¿no? Sino entender un poquito la necesidad, o el peso que tiene el invertir o desarrollar cierto esfuerzo, y qué es lo que nos va a estar generando en términos de venta real todos los esfuerzos que hagamos, ya sea el departamento comercial, marketing, de operaciones, sino que en realidad todos estemos alineados para un mismo objetivo. Parte de lo que hacemos mucho es medir con Media Mix Models, realmente qué es lo que nos está generando como la incrementalidad de venta y que todos los departamentos estén alineados dentro de o sea, su chamba, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Ir haciendo temas de experimentación con la información que salga de este Media Mix Model, ir viendo, o sea, nos permite conectar con qué es lo que debería estar haciendo comercial en términos de inventarios, qué es lo que debería estar haciendo operaciones en términos de entrega y hasta la experiencia en sitios, en nuestro sitio o en la aplicación o en cualquier otro canal que se venda. Y eso es lo que realmente nos va a ayudar a tener como toda la estrategia omnicanal, no solamente irlo viendo de manera aislada, ¿no? Muchas gracias, Fernanda. Sí, creo que en el 2019 yo estuve presente en Boston, Massachusetts, en el Inbound, en primera fila viendo a Brian Halligan, uno de los fundadores de HubSpot, lanzar un nuevo modelo, porque antes era el embudo, donde habían varias etapas, y Brian Halligan propuso en ese momento el flywheel, que es cómo todos los departamentos, marketing, ventas y servicio, están en una ruleta y de lo que se trata esto es cómo disminuir las fricciones en cada momento para que la inercia de la ruleta cada vez pueda girar mejor y eso significa el crecimiento de, de un cliente. Entonces, basándonos en esto alinea los equipos, disminuye las fricciones, el cliente está en el centro. Jay, ¿cómo podemos anticipar esas fricciones? ¿Cómo podemos tener un modelo o sistematizar para poder hacer un análisis del recorrido del cliente y anticiparnos? Esto es lo que podría pasar para prevenirlo. Excelente pregunta. Yo voy a ponerme práctica y voy a recomendar directamente metodologías que podemos aplicar mañana mismo después de ver esta charla. Creo que la principal clave o lo que les compartiría es esta herramienta del análisis multidimensional del sitio web. El análisis multidimensional de un sitio es como un gran análisis, valga la redundancia, que se compone por distintos elementos que nosotros tenemos que estar analizando constantemente. Por ejemplo, todo lo que es lectura de mapas de calor, todo lo que es el análisis de las grabaciones dentro de un sitio web en tiempo real, que ahora potenciado con inteligencia artificial se nos permite escalar este análisis en mucho menos tiempo y muchas más grabaciones. Por supuesto, procesar todas las conversaciones que tiene el usuario con algún chatbot, agente o mismo las personas que trabajan dentro de atención al cliente. También es muy importante para aquellas marcas que tienen el recurso de poder hacer algún focus group o hablar de primera mano con sus clientes. Y sobre todo,
para quienes estamos diseñando las estrategias y quienes estamos más desde el lado del marketing, estar hablando constantemente con las demás áreas de la empresa, ¿no? Lo que se llamarían los stakeholders también tienen visiones muy interesantes. Todo eso vamos a ponerlo como en una coctelera, digamos, de información, y lo que vamos a tener es data que nos permite entender cómo se comporta realmente nuestro consumidor. Esa data lo que nos va a permitir es poder predecir posibles filtraciones dentro de lo que es nuestro sitio web, ¿no? ¿Cómo lo vamos a potenciar? Con otra herramienta que es muy poderosa, que se las quiero recomendar, que es el intrafunnel. Todos conocemos el funnel tradicional de marketing, ¿no? Awareness, acquisition, purchase, bueno, ahora por supuesto también la parte de la retención. Bueno, la evolución de ese funnel es el intrafunnel. Es poder mirar con esa misma lógica de embudo todo el recorrido que sucede dentro de nuestro sitio web. Desde la home hasta que van a la navegación del menú, a que pasan a la lista de productos, a que pasan a la página de productos, que inician el checkout, que agregan al carrito, perdón, que inician el checkout, qué pasa dentro del proceso de checkout mismo, qué pasa con los, en términos de información de entrega o información de los medios de pago. Bueno, la tarea es poder hacer un funnel traqueando todas esas métricas y poder compararnos contra el mercado y ver en dónde estamos más bajos, ¿sí? Esa metodología es un análisis constante que se hace y principalmente lo que permite para las marcas es poder enfocar los esfuerzos. Muchas veces cuando tenemos esta información de que quizás no estamos vendiendo lo que nos gustaría vender, o tenemos esa sensación de que llega mucho tráfico a nuestro sitio, pero que hay algo que pasa que no tenemos mucha idea bien qué es, por lo cual ese tráfico no convierte, automáticamente la primera respuesta que surge debe ser que nuestras campañas de marketing no están bien segmentadas o que no estoy yendo a la audiencia correcta y por eso el tráfico que llega no está comprando. Bueno, estas dos herramientas que yo les comparto, que es el análisis multidimensional y también el intrafunnel, son dos herramientas que justamente nos dicen, no necesariamente, no te quedes en esa respuesta superficial. Empezá a analizar literalmente lo que hace tu usuario adentro de tu sitio y con la información que tenés de qué conversaciones tiene su usuario con atención al cliente, por ejemplo, empezá a generar hipótesis y probalas. ¿Qué pasaría si introduzco este cambio en mi sitio? ¿Qué pasaría si en la home, en lugar de mostrar mis productos destacados, muestro nuevos productos? ¿Qué pasaría si agrego un botón flotante con los descuentos? ¿Qué pasaría si el botón negro lo cambio por un botón rojo? ¿Aumentaría la conversión? No, ese proceso de optimización de tasa de conversión es el método recomendado para prevenir justamente estas filtraciones de las cuales hablamos. Muchas gracias, Jay. Arturo, lo que menciona Jay es, vamos a poder tener data, con esa data vamos a plantear hipótesis. Y luego vamos a probar esas hipótesis para tomar decisiones de qué funciona mejor. Hay que tener mucho cuidado con las métricas de resultados porque son post-morte y, sí, esto no funcionaba, y buscar cómo tener métricas más predictivas que nos digan esto que estamos haciendo parece que va por buen camino. Entonces, ¿cómo hacer esas mediciones? ¿Cómo poder tener mediciones cuantitativas, cualitativas, que nos permitan tener una visión de que lo que se está haciendo va a generar buenos resultados? Gracias, Danilo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nos hemos pasado los últimos 20 años tratando de entenderlo todo, tratando de entender el mundo desde una visión del usuario hizo A, hizo B, hizo C, hizo D, ¿no? Tratando de modelar todas las interacciones como si fuéramos capaces de primero entenderlas y segundo poderlas captar, ¿no? Poderlas captar. Y el tema es que el mundo no funciona así. El mundo, el consumidor no es una suma específica de variables o de motivadores o de efectos, de inputs y de outputs.
no podemos entender el mundo desde una perspectiva determinística porque el mundo no es determinístico. Tenemos que cambiar el paradigma para poder entender y para poder hacer de lo que hablaba Yamini. Tenemos que entender el mundo desde una perspectiva probabilística. Tenemos que entender que al final del día, para poder incidir en cómo funcionan las cosas en nuestro negocio, tenemos que operar en rangos de incertidumbre. Creo que, sobre todo desde cuando empieza web, nos entra por primera vez en marketing, podemos saber de dónde viene el usuario y qué es lo que hace y qué es lo que pasa y pasa por acá y vio el sitio y etcétera, etcétera. Y entonces eso nos da o nos alimenta este locus de control como si lo tuviéramos, ¿no? La verdad es que nunca lo tuvimos, pero nos aferramos a él porque es lo que nos da la información, es lo que nos da la seguridad del Google Analytics para poder tomar la decisión. Y luego sigue avanzando el tiempo y entra el tema de la legislación de privacidad, entran los temas de autorregulación, que yo argumentaría que los temas de autorregulación de la industria han afectado muchísimo más nuestra capacidad de medición que la misma legislación. Y entonces seguimos nosotros aferrados a querer medir de esa manera, querer medir con Google Analytics, querer medir con nuestras herramientas que nos permiten ver a dónde llegó el usuario. El usuario no se comporta así. Y entonces llega esta nueva generación de herramientas, Marketing Mix Model, experimentos de incrementalidad, herramientas de causalidad. Pero ¿qué pasa? Nos dan un montón de miedo. Nos dan un montón de miedo porque las respuestas que nos dan no son sí y no es un número exacto. Nos dan un número en un intervalo de confianza y entonces tenemos que decir el ROAS de este canal está entre 7 y 9, ¿sí? Y entonces tengo que tomar una decisión contra eso y luego tengo que tomar la otra decisión porque además ya entendimos que no es tan sencillo como que Google es el 30% y Meta es el 20% y desde esta otra cosa es tanto. No funciona así. Porque además si tú me dices, oye, es que está data driven y con eso lo resuelvo porque es cadenas de Markov, probabilidad, todo bien, con eso resuelvo. No es cierto. No es cierto. Porque cuando llega Hot Sale, se te incrementan las 3X y se te incrementa la tasa de conversión y sin embargo no pasa lo mismo con tu tráfico. O sea, hay correlaciones que no son lineales. Y estamos tratando de entender el mundo desde un paradigma determinista lineal cuando el mundo es probabilístico y es no lineal. Y las relaciones entre lo que sucede en un canal tiene efectos en 2 meses. Y entonces queremos entender toda esa. Estaba hablando con un CMO el otro día y me decía, es que yo quiero entender cuando yo gasto en televisión, cuánto me mejoran mis números en Meta y luego cuántas búsquedas de Google no funciona así. No funciona así. Y te puedes echar una década tratando de entender de esa manera. No funciona así. Tenemos que entender desde una perspectiva causal. Si yo dejo de hacer esta actividad, ¿qué impacto tiene en el neto de mis resultados comerciales? Si yo dejo de invertir en este canal, ¿qué va a pasar? Si yo le incremento a este canal, ¿cuál es la probabilidad de que incremente tanto? Y empezar a pensar en esos términos. Es difuso, es complicado. Ni siquiera yo diría que es complicado, pero es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, tenemos que ir migrando hacia allá. En mi opinión también, empezar a hablar más de estrategia de negocios. Una cosa que veo, hablando de lo que hablaban de todos los departamentos, una hiperespecialización impresionante y un montón de gente haciendo un montón de optimizaciones que poco tienen que ver con lo que el cliente necesita. ¿Sí? Y estamos enfocándonos en que si el botón azul debe ser azul o si el botón verde debe ser verde, who cares? No mueve la aguja. Hablemos de lo que mueve la aguja, ¿no? Estaba teniendo una conversación con otro sobre sacar una promo y estamos abajo 30% de la meta en ventas y estábamos hablando de la promo. ¿Cuánto va a vender esta promo? 3% más, 4% más. Dejemos de tener esas conversaciones y hablemos de donde verdaderamente le estamos fracasando al consumidor, que es la razón por la cual no estamos llegando a las metas en ventas, ¿no? Y para entender cuáles son esos grandes factores, hay herramientas. Ya les dije, no voy a echar el comercial otra vez, pero ya hay con qué, pero hay que arrastrar el lápiz, hay que hacer la tarea, hay que hacer los experimentos para poder entender cómo funciona nuestro negocio. Entonces, para mí, en mi opinión, el tema del menos dashboard cities y más entender cómo funciona el negocio desde una perspectiva probabilística.
Arturo, me hizo sacudir el cerebro usted con esa respuesta. Muy bien. Y también volver a la esencia, ¿sí? Muchas veces en lo que más se falla es en comprender realmente al cliente, ¿verdad? Y estamos yéndonos a 1000 métricas y se nos está olvidando quién está detrás de todo eso. Muchas gracias por esa respuesta. Yo voy con una pregunta que quisiera que participen todos, empezando con Fernanda, y es inteligencia artificial. De hecho, hice una publicación ayer o hoy donde hablaba, muchas empresas lo están usando como una decoración. Sí, porque tengo que verme moderno, o sea, ocupo IA. Si alguien me pregunta, no tengo IA, que me veo atrasado. ¿Cómo realmente se puede implementar IA en una compañía que de verdad genere impacto? Que de verdad, ahorita se está hablando de un término que a mí me gusta bastante, que es el AI First. O sea, cómo de verdad ponemos primero lo que se puede hacer con IA y luego lo que necesita hacer el humano para que el humano haga cosas creativas, cosas más complejas y la IA nos resuelva. AI First me gusta mucho aplicarlo así. Fernanda, ¿qué ve usted en esto? Ay, creo que me llega así una lluvia de ideas. Este, Creo que un poco el enfoque de cómo lo estamos utilizando nosotros en la agencia o dentro de nuestro día a día. Es como tener a alguien que tiene un doctorado y que te va a ayudar las cosas, a exponenciar las cosas que estamos haciendo normalmente nosotros, tener mucho mayor profundidad, mucho mayor información, análisis, pero mucho de lo que nos va a dar la IA como respuesta a un prompt o a una pregunta es, dependiendo del input, de la solicitud o lo que nosotros le solicitemos, va a generar un output de la misma proporción, digamos, ¿no? Si hacemos una solicitud sencilla para que conteste o redacte o mejore el texto X, pues va a ser la respuesta mucho más Ujú. chiquita y sencilla. Conforme nosotros vayamos metiéndole mucho mayor información y siendo mucho más exigentes con la información o el input que nosotros le solicitamos a la IA, pues obviamente va a ser mucho más complejo y mucho más completa la información que nos dé. Estamos nosotros en la agencia ya desarrollando agentes inteligentes, donde nosotros también podemos, digamos que, meter toda la información que tenemos, como en la base de datos de la agencia, los clientes que tenemos o la información de reporting que podemos estar generando justo, como para tener mayor información e insights con mayor rapidez, cruce de datos, y tener mucho más rápido acceso de información que antes nos costaba más el bajar data, el hacer estos cruces, cuando ya de alguna manera estos agentes ya nos pueden dar información mucho más masticada y mucho más rápida y hasta hacer automatización de presentaciones o reportes, pero el chiste es que todavía estamos viendo como estos procesos para hacerlo de una manera estandarizada y con procesos que vayan, digamos que ayudándonos no solamente a unos poquitos, sino como que lo que estamos diciendo, de manera estandarizada a toda la agencia y que se vean beneficiados todos los clientes. Muchas gracias, Fernanda. Y se me viene a la cabeza, nosotros hemos estado construyendo para los equipos de marketing de nuestros clientes Ujú. en Interweb, GPTs que actúen como su buyer persona. Entonces, vamos a hacer un buyer persona porque a veces es difícil estar teniendo acceso a los clientes para hacerles entrevistas. Bueno, construyamos un GPT al que le podamos preguntar qué desafíos tiene y todo, y que actúe como nuestro cliente. Eso facilita mucho y incrementa la posibilidad de que nuestros equipos de marketing puedan construir el contenido de forma más alineada. Jay, IA, en todo esto que hemos estado conversando. Hay algo que a mí me resuena y un poco lo dejé entrever en el principio. La realidad es que todo lo que hablamos de inteligencia artificial, yo estoy convencida que en realidad la transformación es profundamente humana con una herramienta que es la inteligencia artificial.
Entonces, ¿cuál es el enfoque que decidimos estratégicamente tomar en Ukelele? Es no crear productos o agentes de inteligencia artificial y darlos terminados a nuestros clientes, sino justamente enfocarnos en el proceso de cómo es acompañarlos para que ellos mismos lo aprendan a crear. Porque, ¿qué es lo que pasa con todos estos, con este tema? Pero que digo, quizás si hablábamos unos años atrás, podrían ser otros, como el mobile first o incluso cuando nació Internet, ¿no? Que son cambios más revolucionarios. La primera emoción es la resistencia. Ese es el proceso natural al cambio. Primero está el desconocimiento, después lo que sigue es la resistencia. Entonces, yo creo que la clave respecto de la inteligencia artificial es acompañar en la adopción y, por supuesto, también acompañar en la creación, ¿verdad?, del producto, pero no como un producto terminado, sino como un trabajo en conjunto. No es la fórmula secreta, es la forma que elegimos nosotros de hacer esto porque creemos en que la transformación es profundamente humana. Entonces, para poner un ejemplo concreto, con New Balance, por ejemplo, estuvimos trabajando intensamente una semana. Literalmente nos reunimos como si estuviéramos en un laboratorio y creamos juntos un agente de inteligencia artificial que estaba también potenciado con lo que hablaba Arturo de modelos de marketing mix model, ¿no? La inteligencia artificial lo que nos permite es acelerar, es hacer que esa rueda del marketing mix model gire más rápido y con más data. Y lo que hicimos fue crear un agente, por ejemplo, que a él lo ayuda a que en la próxima temporada, cuando tenga que comprar, importar productos y estoquearse, sabe exactamente cuál es la combinación ideal de productos que debe comprar para que su negocio sea más rentable. ¿Cuál fue el principal input que tomamos y uno de los análisis más enriquecedores que hicimos con inteligencia artificial? Es cómo reacciona la demanda a los cambios de stock y cómo reacciona la demanda, por ejemplo, a cuando una curva de producto se quiebra, cuando un talle clave falta. Ese es apenas uno de los inputs, pero creo que ese es uno de los usos más interesantes que en la práctica le hemos dado, que te pueda compartir de un caso real, ¿no? Porque la verdad que la inteligencia artificial también es un tema aspiracional y todavía cuesta ver casos de éxito comprobados con datos. Muchas gracias, Jay. Excelente. Arturo, IA. Durante nuestras vidas hemos sido muy afortunados esta generación porque nos va a tocar ver dos grandes transformaciones. Previos a nosotros había habido una revolución en la transportación de bienes, que fue con el ferrocarril, después de la transformación de la energía con el tema del petróleo. En Internet, que ya nos toca a nosotros, llega la transformación de la velocidad de comunicación. Y ahora viene una transformación de la capacidad cognitiva de la humanidad, ¿no? Entonces tenemos, y es algo que creo que no veíamos venir. Ahora, ¿esto cómo se va a ver en nuestras industrias? La operación de trabajos que pueden tener interfaces fácilmente construibles con inteligencias artificiales van a reducirse dramáticamente en costo. Todo lo que pueda tener interfaces digitales y que pueda operar cosas en el mundo digital va a tener una masiva reducción de costos porque la toma de decisiones de los procesos se van a hacer mucho más rápido. Eso incluye, por ejemplo, el costo de las agencias, de lo que cobran los fees de las agencias se va a reducir dramáticamente porque mucho de ese trabajo se va a automatizar. El software va a tener grandes implicaciones. El costo del software se va a reducir. La industria de SaaS, como viene existiendo con software, con estas grandes empresas de software construidas, se van a ir cambiando porque las empresas van a ser capaces de desarrollar su propia paquetería de software para resolver necesidades específicas a través de estas AIs. Pero en última instancia, cuando yo veo, estamos ahorita en una etapa donde todo el mundo quiere adoptar y justo como decías, ¿no, Dani? Lo quieren y lo ves mencionado cada vez más en los earnings report, al principio como CEOs, lo mencionan todo el tiempo, lo mencionan en los annual reports. Yo lo que les diría es, cuando lo estén implementando en su empresa piensen si esa solución va a resolver más o va a hacerlos más efectivos en llevar valor al consumidor. Si esto que están construyendo
no piensen tanto en el ahorro de las personas o en el ahorro del personal o en el demás. Eso va a suceder de manera natural, se los garantizo. Y van a venir 18,000 proveedores a explicarles cómo hacerlo. Eso no se preocupe. Lo que no les van a decir, y esa es la tarea que tiene que hacer cada quien, es cómo utilizo esta herramienta para servir mejor a mi cliente. Esa es la pregunta que nos tenemos que estar haciendo. Y una cosa que pasa mucho es, y tiene un ensayo Paul Graham al respecto sobre Startup Ideas, que ella, necesito una idea de startup, ¿no? Y llegas a ideas bastante tontas, ¿no? Como un dating app para mascotas o cosas de ese tipo, ¿no? Y es un poco que creo lo que siento que nos pasa. Por eso todo el mundo tiene su AI para atender a servicio a clientes, o su AI para hacer reportes, o su AI, ¿no? Porque es lo obvio y es lo fácil de usar, ¿no? It's not enough. Hay que pensar con un poquito más de profundidad dónde podemos intrínsecamente cambiar la experiencia del consumidor con estas soluciones. ¿Qué cosas que no podíamos hacer antes? ¿Por costos? ¿Por qué realidades nuevas podemos construir con eso? Y cómo estas realidades que vamos a construir van a servir mejor al consumidor y van a servir mejor en nuestra comunicación o en nuestra dispersión del valor. Ese, mi estimado, es como creo que tenemos que aproximar este tema. Muchas gracias, Arturo. Y ya en el último minuto, definitivamente estamos en una era de muchos cambios. Dice Arturo, bendito nosotros que hemos podido disfrutar de bastantes cambios. Transformación, inteligencia artificial, tantas cosas. Para cerrar, en una palabra, ¿qué no va a cambiar? ¿Qué no va a cambiar en esta era de la inteligencia artificial? Solo una palabra, Fernanda. El cambio, la evolución. Me hackeó la pregunta. Eso. Excelente. Y la evolución, Jay. creo que eso es lo constante. El cambio es lo constante. Excelente. Jay, ¿qué no va a cambiar? El propósito. Excelente. La persona en el centro, Daniel. La persona en el centro, sí. Siempre. Excelente. Fernanda, Jay, Arturo, muchísimas gracias por participar en este panel. A la audiencia, espero que hayan disfrutado muchísimo, que hayan aprendido, que se llegue algo que puedan ejecutar. La idea con esto era que pudiéramos llevar del lead a la lealtad y podamos construir experiencias memorables. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ambos por organizar este evento, gracias a la audiencia. Muchas gracias. Nos vemos.